ponencia de Pablo Barbuto. Pablo nos estará hablando sobre la selección y categorización de las medidas de control. Pablo, te agradecemos muchísimo el podernos acompañar en esta ponencia magistral del día de hoy. Quiero comentarles que Pablo es ingeniero en alimentos con formación de posgrados, es director de la consultora QCS, Quality Consulting and Solutions, y posee más de 20 años de experiencia en el diseño e implementación de sistemas de gestión en general y de inocuidad alimentaria en particular. Fue director regional de calidad para procesos de AB InBev para Latinoamérica Sur, con responsabilidad sobre 23 operaciones en Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Chile. Actualmente es profesor de gestión de la calidad e inocuidad en la Universidad Nacional de Luján y ha dictado más de 150 capacitaciones en temas de calidad e inocuidad alimentaria en el ámbito público y privado. Bienvenido, Pablo. Te cedo la palabra. Adelante, por favor. Bien, muchísimas gracias por la presentación y también, bueno, por la invitación a ser parte de este congreso súper exitoso y, bueno, súper interesante en cuanto a toda la temática que se estuvo abordando. Y bueno, muchas gracias también a todos los participantes por el interés en sumarse en esta ponencia en particular. Así que bueno, vamos a dar inicio. Voy a compartir nuestra presentación. Nuestra presentación está relacionada con lo que es selección y categorización de las medidas de control. ¿Sí? Básicamente vamos a discernir, vamos a hablar entre la diferencia y cómo seleccionar medidas de control, como los puntos críticos de control y los prerequisitos operativos. Bueno, en primer lugar, comentarles un poco los objetivos que me he propuesto para esta ponencia. En primer lugar, que los participantes puedan diferenciar los distintos tipos de medidas de control al momento de implementar su sistema de gestión de inocuidad, particularmente cuando este sistema de gestión esté diseñado de acuerdo a los lineamientos de la norma ISO 22000 en su versión 2018, que como muchos sabrán es parte de los elementos a su vez del esquema FCC 22000. Y por otro lado, que también puedan adquirir herramientas, ¿sí? Para poder justamente hacer una correcta selección y categorización de estas medidas de control. Bien, desde el punto de vista de la presentación, ya fue realizada perfectamente y en detalle. Simplemente decirles que, bueno, tienen mi correo electrónico por si hubiese posteriormente consultas particulares que no podamos abordar en el día de hoy. Sí, vamos hacia el final de la ponencia a dejar un espacio, por supuesto, para que ustedes puedan canalizar sus dudas, sus preguntas. Pero bueno, insisto, tienen mi correo electrónico para consultar. Simplemente comentarles que soy director de la consultora, como decía Eduardo, trabajamos en temas de asesoramiento, básicamente en lo que son implementación de sistemas de gestión y programas de mejora, también en la realización de auditorías, por ejemplo, auditorías de segunda parte, de auditorías internas, de auditorías de diagnóstico y fuertemente también en capacitación. Así que en gran medida parte de lo que vamos a estar compartiendo en el día de hoy tiene referencias, por supuesto, normativas, pero también está muy basado en la experiencia desarrollada personalmente en los procesos de implementación de este tipo de sistemas de gestión en varias organizaciones. Muy bien, entonces vamos ya a meternos de lleno en la temática en cuestión. Vamos a abordar un primer tramo introductorio y justamente para comenzar y para abrir un poco la discusión, hay una pregunta disparadora que es punto crítico de control
o programa de prerequisito operativo, ¿sí? ¿Cuál de estas medidas utilizar, seleccionar? Y a su vez, esto creo que nos puede disparar alguna pregunta adicional. Por ejemplo, ¿cómo seleccionar la medida de control más apropiada para mi sistema de gestión, para mi propia organización? Y a su vez también, bueno, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de una decisión equivocada, ¿sí? de equivocarnos en esta selección? Bueno, intentaremos justamente en la ponencia tratar de evacuar o de responder estas preguntas. Algunas consideraciones generales, ¿sí? Por lo menos en mi experiencia, muchas organizaciones tienen realmente dificultad para elegir correctamente estas herramientas, ¿sí? o elegir justamente una herramienta apropiada que les permita concluir cuál sería la medida de control más apropiada, es decir, si ir por el camino del punto crítico de control o si ir por el camino del programa de prerequisito operativo. ¿Sí? Por supuesto, cuando necesitamos asegurar el control de un peligro significativo. Tanto es así este comentario que en la última revisión que sufrió la norma, la ISO 22000, ustedes posiblemente conocen, esa última revisión corresponde al año 2018, se han hecho aclaraciones, se han incorporado aclaraciones y definiciones que ahora vamos a compartir en relación a las diferencias entre estos dos tipos de medidas de control. La realidad es que siempre fue un tema que generaba mucha confusión y muchas dudas, y bueno, la propia ISO en la revisión de la norma del 2018 intentó un poco allanar o aclarar estas dudas que se presentaban. Y por último, comentarles que como consecuencia justamente de la incorporación de la versión 2018 en el estándar FCC 22000, cuando se publica la versión 5.0 del estándar, también se proporciona una guía de interpretación de esa nueva versión. ¿Sí? Esa nueva versión, la 5.0, incluye la versión 2018 de la norma ISO 22000, y el propio FCC entonces nos comparta, nos proporciona una guía de interpretación que también vamos a tomar en la ponencia de hoy como referencia para aprovechar justamente y compartir algunos lineamientos específicamente, en nuestro caso de hoy, en lo que se refiere a la selección o el mecanismo o una posible alternativa para seleccionar las medidas de control. Muy bien, hechas estas aclaraciones y esta introducción, vamos entonces a iniciar con la temática, y para eso me gustaría compartir algunas definiciones, que son definiciones propias de la norma ISO 22000 y que justamente fueron incorporadas en esta última versión que mencionaba anteriormente. Personalmente creo que más allá de que nosotros busquemos, diseñemos una herramienta para seleccionar las medidas de control, siempre tenemos que tener presente, sobre todo como equipo de inocuidad alimentaria, las definiciones de las medidas de control. Si nosotros podemos diferenciar claramente los distintos tipos de medidas de control desde su definición, creo que eso ya es de gran ayuda a la hora luego de categorizar esas medidas. ¿Sí? Más allá, insisto, que utilicemos una herramienta más o menos sofisticada, el conocer correctamente las diferencias ya allana gran parte de ese camino. Entonces vamos a comenzar con estas definiciones. En primer lugar, la de punto crítico de control. ¿Sí? Un punto crítico de control se define como una etapa en el proceso en la que se aplican, por supuesto, medidas de control tendientes a prevenir o reducir un peligro significativo hasta el nivel aceptable, y también se pueden aplicar límites críticos
definidos, cuya medición, a su vez, la medición del límite crítico, permite la aplicación de correcciones. Entonces, acá ya vemos algunas cuestiones importantes desde la propia definición. Un punto crítico de control, decíamos, es una etapa del proceso, ¿sí? Es alguna etapa de nuestro diagrama de flujo que tiene características particulares, porque en esa etapa puedo aplicar justamente medidas de control específicas tendientes a prevenir o a reducir un peligro significativo hasta un nivel aceptable. Y a su vez, en el caso de los puntos críticos de control, tenemos que poder establecer límites críticos, vamos a hablar en un ratito de ellos, y la medición, el control de esos límites críticos es la que nos va a llevar a la posibilidad de aplicar correcciones. Veamos entonces cuál es la definición, cuál sería la diferencia al hablar de un programa de prerequisito operativo o PPRO. Un programa de prerequisito operativo ya no necesariamente es una etapa del proceso, sino que puede ser una medida de control o una combinación de más de una medida de control. Por supuesto que el objetivo que persigue esta medida de control o esta combinación de medidas de control es el mismo, ¿sí?, que el que persigue el PCC. Es decir, aplicamos esas medidas de control o esa combinación de medidas para prevenir o reducir un peligro significativo hasta su nivel aceptable. Otra diferencia es que aparece el concepto de criterio de acción, es decir, el criterio de acción y medición y observación de ese criterio nos permite, a su vez, el control efectivo del proceso y o del producto. Entonces, desde las definiciones, para hacer un repaso, punto crítico de control es una etapa del diagrama de flujo en particular, donde se aplican las medidas y podemos establecer límites críticos que a su vez nos van a permitir tomar correcciones. En cambio, un prerequisito operativo es una medida de control o una combinación de más de una medida, donde aplicamos criterios de acción y la medición u observación en relación a ese criterio nos permite a su vez el control del proceso o el producto. Avancemos un poquito más en esto de las definiciones. Hablábamos de que en el caso del punto crítico de control es necesario establecer límites críticos. Bien, ¿qué es entonces un límite crítico? Bueno, un límite crítico es un valor medible, y esta es una particularidad que introduce la versión 2018 de la ISO 22000. Entonces decíamos que el límite crítico es un valor medible que diferencia la aceptabilidad de la inaceptabilidad. ¿Sí? Esa es la propia definición que nos da la ISO 22000. Una cuestión importante que también nos va a ayudar y va a ir contribuyendo a poder entender las diferencias entre estos dos tipos de medidas de control, PCC y PPRO, es esta. Fíjense, la conformidad con los límites críticos debe asegurar que no se exceda el nivel aceptable del peligro en el producto terminado. Y esto es muy importante, repito. La conformidad, es decir, el cumplimiento de un límite crítico, debe asegurarnos que no se exceda el nivel aceptable del peligro en cuestión del peligro significativo que necesitamos controlar en el producto terminado. Esto es, dicho de otra manera, si se cumple con el límite crítico del PCC, entonces debería estar asegurado el nivel del peligro significativo en el producto terminado. Tan relevante es esto que es parte de lo que uno, como equipo de inocuidad, requiere validar en el momento que realiza justamente la validación de las medidas de control. En cambio, el criterio de acción, ¿sí?, que se aplica, como decíamos, a los programas de prerequisitos operativos, es una especificación que puede ser medible u observable. ¿Sí? Decíamos que el límite crítico era un valor medible. Bueno, el criterio de acción para el PPRO
puede ser medible u observable y lo utilizamos para el seguimiento de un programa de prerequisitos operativos. Veamos una diferencia sustancial de las características de este criterio de acción versus la del límite crítico. La conformidad con los criterios de acción debe contribuir a la garantía de que no se excede ese nivel aceptable del peligro significativo en el producto terminado. Entonces, ahora sí podemos ver una diferencia clara ya entre lo que es un límite crítico y un criterio de acción, y por lo tanto una diferencia clara entre lo que sería un punto crítico y un prerequisito operativo en relación a su capacidad de control de los peligros significativos involucrados. En el primer caso, insisto, cuando hablamos de límite crítico para un PCC, debemos asegurar, o el límite crítico debe asegurar el control de peligro. Sin embargo, el cumplimiento de un criterio de acción debe contribuir a la garantía de que no se excede el nivel aceptable. Vamos a reforzar un poco más estos conceptos, de modo que nos ayude a categorizar la diferencia de robustez que presentan las distintas medidas de control que tenemos en un sistema de gestión diseñado bajo lineamientos 22000. Si nosotros evaluamos la norma ISO 22000, para categorizar las medidas de control, la norma ISO 22000 nos propone una evaluación en dos niveles. Esos dos niveles son los siguientes. El primer nivel es una evaluación de la probabilidad de falla de la medida de control y de la gravedad de las consecuencias de esas fallas, ¿sí? Es decir, en primer lugar, en un primer nivel, necesitaríamos evaluar qué tan probable es que falle la medida de control y si esa falla se presentara, qué tan graves serían las consecuencias. Por supuesto, la probabilidad de la falla está directamente relacionada a las características, a la robustez de la medida de control. Pero la gravedad de las consecuencias están directamente relacionadas al tipo de peligro, o sea, la gravedad del peligro significativo que necesito controlar. Les decía entonces que la norma nos pide una evaluación en dos niveles. El primer nivel, lo acabamos de mencionar, relacionado con la probabilidad de falla de la medida de control y la gravedad de las consecuencias. Y en un segundo nivel se nos pide que evaluemos la necesidad y factibilidad para establecer límites críticos, poder hacer un correcto monitoreo o seguimiento de la medida de control y aplicar correcciones justamente cuando ese monitoreo nos indique una pérdida de control, nos traiga una mala noticia, ¿sí? Entonces, de nuevo, por un lado vamos a evaluar probabilidad de falla de la medida y la gravedad de las consecuencias, y por otro lado vamos a evaluar la necesidad y la factibilidad para hacer un correcto seguimiento y tomar acciones correctivas en el caso de ser necesario. Esas dos cuestiones son las que la norma ISO 22000 nos pide evaluar en relación a la medida de control en cuestión, y como consecuencia de dicha evaluación en dos niveles, vamos a terminar concluyendo sobre si la medida de control debería ser categorizada como punto crítico de control o si la medida de control debería ser categorizada como programa de prerequisito operativo. Vamos a avanzar un poco más para intentar entender justamente qué consideraciones tenemos que tener en cuenta para hacer justamente la evaluación en cada uno de estos niveles. Quiero proponerles primero una discusión un poco más conceptual para entender qué cosas, qué cuestiones evaluamos en cada uno de estos dos niveles y cómo correlacionamos
esa evaluación con el tipo de medida de control. Entonces, les propongo hacer esta discusión. Imaginemos que vamos a hacer una evaluación en dos ejes. Imaginemos un gráfico por ahí donde tenemos dos ejes o una matriz, podríamos decir, de doble entrada, como les resulte más fácil imaginarlos, donde en el nivel horizontal, que les estoy señalando, o en el eje horizontal, como quieran imaginarlo, vamos a evaluar, vamos a hacer esta evaluación de primer nivel y vamos a evaluar la probabilidad de falla de las medidas de control y la gravedad de las consecuencias, ¿sí? Y vamos a asumir, como indica acá esta flecha, que esa probabilidad de falla y la gravedad de las consecuencias crece de izquierda a derecha, ¿sí? La flecha un poco nos indica el sentido en el que aumenta, en el que podría aumentar la probabilidad de falla de la medida y la gravedad de sus consecuencias. Y en el otro eje, en la línea vertical, ¿sí?, de nuestro gráfico, de nuestra matriz, vamos a hacer la evaluación del segundo nivel, es decir, la necesidad y la factibilidad de establecer límites críticos, poder hacer un monitoreo y tomar acciones correctivas. Y en ese caso, esa factibilidad crece de abajo hacia arriba, como indica la flecha, ¿sí? Es decir, en la medida que subimos en el eje vertical y nos desplazamos de izquierda a derecha en el eje horizontal, podríamos decir que necesitamos que crezca la robustez de nuestras medidas de control. Es decir, a medida que aumenta la probabilidad de falla de la medida de control y la gravedad de las consecuencias, ¿sí?, y a medida que aumenta nuestra necesidad y factibilidad de establecer un correcto monitoreo y la toma de acciones correctivas, necesitamos de medidas de control más robustas. Por eso, la robustez de nuestras medidas de control, podríamos decir que en este gráfico o en esta matriz de doble entrada, crecerían en forma, podemos imaginar una flecha que crece de manera diagonal, y crecerían desde este extremo, o sea, del extremo inferior izquierdo, hacia el extremo superior derecho. Y en la medida que crece la robustez de las medidas de control, podemos identificar justamente distintos tipos de medidas de control que se ubicarían en esa secuencia, insisto, de crecimiento en cuanto a su robustez. Es decir, las medidas de control menos robustas serían los programas de prerequisitos estándar, para luego pensar en prerequisitos operativos y por último pensar directamente en los puntos críticos de control. Vamos a intentar ver esto mismo, pero de otra manera, ¿sí?, para que con una tablita que nos ayude justamente a entenderlo un poco más. En esta tabla estamos viendo exactamente lo que veíamos antes, ¿sí? En este caso, en las columnas, estaríamos realizando nuestra evaluación de primer nivel, ¿sí?, es decir, la probabilidad de falla y la gravedad de las consecuencias. Y en las filas estamos haciendo nuestra evaluación de segundo nivel, es decir, la factibilidad de detección de fallas en el monitoreo y la posibilidad de aplicar las correcciones. Fíjense, vamos a analizar primero cada una de las columnas. Entonces, si nuestra probabilidad de falla y gravedad de las consecuencias fuera baja, independientemente de mi capacidad de monitoreo, o sea, de mi capacidad de detectar las fallas y de poder tomar correcciones oportunas, yo podría trabajar directamente con medidas de control menos robustas, como son los programas de prerequisitos.
¿Sí? Entonces, acá podríamos decir, seguramente esta situación es la que se presenta cuando nuestro peligro, evaluado justamente en el análisis de peligros, no fue categorizado como un peligro significativo. Porque justamente la gravedad de las consecuencias seguramente sean menores. Ahora bien, en la medida que crece esta evaluación de primer nivel, o sea, en la medida que crece esta probabilidad de falla y la gravedad de las consecuencias, ya podríamos estar ubicados en esta situación, en una situación donde la probabilidad de falla y gravedad de las consecuencias es media, o la probabilidad de la falla y la gravedad de las consecuencias es alta. Si la probabilidad de falla y gravedad de consecuencias fuera de un nivel medio, yo podría decir que con un programa de prerequisitos operativos sería suficiente para asegurar el control del peligro, más allá de mi capacidad de monitoreo y detección de falla. ¿Sí? Aún en una condición alta o baja de mi factibilidad de detección de la falla y capacidad de corrección, podría ser suficiente con un programa de prerequisitos operativos. Ahora bien, si la probabilidad de falla y la gravedad de las consecuencias sigue creciendo y yo estuviese en una situación de alta probabilidad de falla y gravedad de consecuencias, podríamos decir que necesitamos de medidas de control más robustas. Y es por eso que frente a esta situación, la propuesta es que la medida de control sea un punto crítico de control. Fíjense, acá aparece una diferencia en relación a nuestra factibilidad de detección y falla de corrección. De probabilidad de detección de la falla y de la corrección, perdón. Si nosotros tenemos alta factibilidad, es decir, mi monitoreo tiene alta capacidad de detectar una falla y por lo tanto tomar correcciones oportunas, lo correcto sería que la medida de control sea categorizada como un PCC. Sin embargo, si la capacidad de mi monitoreo es baja en cuanto justamente su capacidad de detección de falla y por lo tanto de tomar acciones correctivas, entonces podría estar categorizando la medida de control como un PPRO. Ahora bien, esta última situación podríamos decir que es una situación de bastante riesgo. ¿Por qué? Porque yo tengo justamente poca capacidad de detección de la falla y de tomar correcciones oportunas. Y si esa situación se da justamente en una combinación de alta probabilidad de falla y de gravedad de las consecuencias. Entonces, podría haber consecuencias graves que yo como que mi sistema, por decirlo de alguna manera, tenga baja capacidad de detectar. Entonces, esta situación es una situación bastante riesgosa. Entonces, cuando esta situación se presenta, es recomendable que el equipo se cuestione, que el equipo de inocuidad se cuestione si es conveniente realmente trabajar con esa medida de control. ¿Qué cosas podríamos cuestionarnos en ese caso? En primer lugar, la posibilidad de realizar un rediseño del producto o del proceso. La realidad es que esto en la práctica es bastante poco probable, ¿sí? Suele ser muy difícil pensar en que sería posible rediseñar el producto, porque hay cuestiones, no sé, establecidas por el área de marketing, porque hay expectativas específicas desde el punto de vista sensorial o organoléptico de un consumidor. Entonces suele ser bastante complejo poder rediseñar el producto para transformar ese producto en más robusto, ¿sí? O menos sensible al peligro significativo en cuestión. ¿Qué otras cosas podríamos considerar que podrían ser un poco más viables, ¿sí? De implementar? Por ejemplo, la posibilidad de robustecer las medidas de control. Y ahí hablamos, cuando hablamos de robustecer
las medidas de control, tenemos como dos caminos para explorar esas opciones. La de reducir la probabilidad de la falla o la de mejorar nuestra factibilidad de detección. ¿Qué sería esto? Si volviésemos a la imagen, intentar mostrarlo con el cursor, sería ver la posibilidad de salir de esta situación, del extremo acá de nuestra tablita. Salir de esta situación significaría, por ejemplo, poder movernos desde acá hacia arriba, en la columna, o salir de esta situación, o otra manera de salir de esta situación, sería movernos desde acá hacia la izquierda. Es decir, o subimos en la columna, o nos movemos, o nos desplazamos hacia el costado en la fila. Para esto, para que esos posibles movimientos ocurran, o reducimos la probabilidad de falla, es decir, una de estas opciones, reducir la probabilidad de falla, por ejemplo, sería pasar de una alta probabilidad de falla a una probabilidad de falla media. ¿Sí? Ese sería este corrimiento lateral. O, si no podemos hacer eso, explorar la posibilidad de mejorar nuestros mecanismos de detección, mejorar las características de nuestro monitoreo. Eso sería pasar de una baja factibilidad de detección a una alta factibilidad de detección. Es decir, desplazarnos hacia arriba en esta columna. Entonces, estas serían otras de las opciones a considerar o a evaluar cuando, insisto, caemos en esa situación de mayor riesgo. ¿Qué otras opciones tenemos? Bueno, directamente informar, por ejemplo, a clientes o consumidores sobre la necesidad de hacer algún control adicional del peligro, porque nuestra capacidad podría ser limitada en cuanto a asegurar el control total del peligro. Y en línea con esto, utilizar, por ejemplo, leyendas de advertencias para para evitar, por ejemplo, que un determinado grupo de consumidores más vulnerables, más sensibles a este tipo de peligros, terminen consumiendo este producto. Muy bien. Habiendo hecho estas diferenciaciones, o sea, ya sabemos las diferencias que tenemos entre las distintas medidas de control, básicamente en cuanto a su robustez, y también sabemos y compartimos que para tomar una correcta decisión, la propia norma ISO 22000 nos pide hacer esta famosa evaluación en 2 niveles. ¿Qué es lo que la norma dice que debemos entonces evaluar? Fíjense, primero nos pide que evaluemos justamente la probabilidad de que falle el funcionamiento de la medida de control, ¿sí? La famosa falla, qué tan probable es que falle nuestras medidas de control. Y después nos pide que evaluemos la gravedad de las consecuencias, ¿sí? Si falla realmente la medida de control, bueno, qué tan grave serán las consecuencias que se producen justamente por la falla. Para esa evaluación de la gravedad, a su vez nos pide que evaluemos 4 aspectos, ¿sí? Esto es, insisto, pedido específicamente por la norma ISO 22000. Para evaluar esa gravedad de las consecuencias tenemos que preguntarnos, en relación al efecto sobre los peligros significativos, ¿sí?, que tiene nuestra medida de control, ¿sí?, tenemos que preguntarnos cuál es la ubicación de nuestra medida de control frente a otras medidas de control que pueden aparecer en el sistema. Tenemos que preguntarnos si la medida de control está específicamente establecida, diseñada, aplicada para reducir los peligros a un nivel aceptable. Y por último, tenemos que preguntarnos también si esa medida de control es una medida única o en realidad actúa de manera combinada junto a otras medidas de control. Toda esta evaluación corresponde a la famosa evaluación de primer nivel, ¿sí?, que recién ya habíamos comentado. ¿Qué más tenemos que evaluar? Bueno, la evaluación famosa de segundo nivel, es decir,
concentrarnos ahora, en esta evaluación de segundo nivel, en las características que tendría mi sistema de vigilancia, mi sistema de monitoreo, y por lo tanto, asociado a eso, mi capacidad de tomar acciones de manera correcta y oportunas. Entonces, ¿qué cosas nos preguntamos, qué cosas evaluamos para poder hacer, valga la redundancia, esta evaluación de segundo nivel? En primer lugar, nos vamos a preguntar la capacidad de establecer límites críticos medibles. Recuerden que una de las características de los límites críticos es que fueran medibles. Y la posibilidad de establecer criterios de acción, en este caso, medibles u observables. ¿Sí? Recuerdan que los límites críticos tenían que ser medibles, pero los criterios de acción podrían ser medibles u observables. Cuando hablamos de medible es justamente que sea una variable que yo pueda controlar, por ejemplo, con el uso de algún tipo de instrumento. Sin embargo, cuando hablamos de que un criterio de acción puede ser observable, bueno, nos referimos a algo que, por ejemplo, una persona podría observar y decir cumple, no cumple, correcto, incorrecto, pasa, no pasa. Eso sería un ejemplo, ¿no?, de un criterio de acción observable. En segundo lugar, en esta evaluación de segundo nivel, tenemos que evaluar la capacidad, la viabilidad para hacer un seguimiento que nos permita detectar cualquier falla en permanecer dentro del límite crítico o dentro del criterio de acción. ¿Sí? ¿Qué tan capaz sería nuestro monitoreo de detectar cualquier falla que presente la medida de control? Y por último, en tercer lugar, y directamente relacionado con lo anterior, ¿qué capacidad tendríamos de aplicar correcciones oportunas en caso que esa falla realmente se presente? Y el criterio de oportunidad que se nos presenta acá en este tercer ítem está directamente relacionado con nuestra capacidad de actuar con el producto involucrado en la situación de desvío. Es decir, nuestra capacidad de hacernos cargo como organización del producto que se estuvo elaborando mientras duró, mientras existió esa falla en la medida de control. ¿Sí? Si para cuando nosotros podemos actuar el producto, por ejemplo, ya se está comercializando, ya salió a la venta, bueno, por supuesto eso es un control, una corrección no oportuna. ¿Sí? El concepto de oportunidad tiene que ver con esto, con poder actuar y hacernos cargos y retener rápidamente el producto que se haya estado elaborando bajo una condición de desvío. Entonces, estas serían las cuestiones que tenemos que evaluar para concluir si nuestra medida de control entonces será categorizada como PCC o como programa de prerequisito operativo. Bien, la pregunta es, bueno, ¿y cómo podemos hacer esta evaluación? ¿O podemos hacer esta evaluación de primer y de segundo nivel de una manera un poco más automatizada, un poco más estandarizada? Bueno, vamos entonces a presentarles una alternativa, una posible herramienta para que el equipo de inocuidad pueda hacer esta evaluación de 2 niveles. Y esta herramienta es posible, ¿sí?, una alternativa de un árbol de decisión. Lo digo como posible, como alternativa, porque la realidad es que la propia norma ISO 22000 no nos obliga a seguir una metodología en particular. Pero sí podríamos utilizar este árbol de decisión que yo les voy a presentar, que está basado un poco en la guía, en los lineamientos que ofrece la guía de interpretación de la versión 5 de FCC, que les mencionaba en el inicio, en la apertura de la charla, con algunas adaptaciones que yo fui haciendo un poco en función de lo que les decía también antes, de la experiencia y de haber utilizado la herramienta en la implementación de distintos sistemas de gestión. ¿Sí? Entonces, fuimos como adaptando algunas cuestiones que nos parecieron más apropiadas y de mayor utilidad al momento de la aplicación.
Entonces voy a compartirles la herramienta y vamos a ir explicando cómo sería un poco el uso del árbol de decisión. Un árbol de decisión, probablemente conozcan, el más conocido por ahí es el árbol de decisión que proponía en su momento el Codex Alimentarius, ¿sí? Donde nos proponía esas 4 preguntas para concluir si vamos por el camino del punto crítico de control o no. Bueno, este es un árbol, por supuesto, diferente porque tiene que responder a otros requisitos, tiene que poder responder justamente a esta evaluación de 2 niveles de la medida de control, pero conceptualmente es igual, en el sentido que un árbol de decisión no deja de ser una serie de preguntas que nos van guiando, y de la manera en que nosotros vamos respondiendo a esa serie de preguntas, bueno, vamos a concluir finalmente si la medida de control tiene más sentido que se categorice como PCC o como PPRA. Entonces, en este árbol la primera pregunta nos plantea si la evaluación del riesgo, es decir, lo que surge de nuestro famoso análisis de peligro, si la evaluación del riesgo nos indica que estamos frente a un peligro significativo, ¿sí? En esta etapa, en este punto en particular. Recuerden que la evaluación del riesgo se hace mediante la evaluación de la probabilidad de ocurrencia del peligro y de la gravedad o de la severidad de ese peligro. Entonces, de esa combinación concluimos si el peligro en cuestión es un peligro significativo o no. Bueno, esto es lo que nos plantea la primera pregunta. Si esa evaluación de riesgo nos indica que estamos frente a un peligro significativo. Si la respuesta fuera que no a esa pregunta, bueno, si el peligro no es significativo, alcanzaría con aplicar los programas de prerequisitos estándar como medidas de control. Es decir, los peligros no significativos, no requieren de la aplicación de puntos críticos de control o de programas de prerequisitos operativos. Si la respuesta es que sí, que seguramente será el caso, ¿no? Porque justamente estamos trabajando en una herramienta que nos ayude a elegir la mejor medida de control para el control de un peligro significativo. Entonces, si la respuesta a esa primera pregunta es un sí, pasamos a la pregunta 2, que nos plantea si es necesario aplicar una medida de control en este punto o en esta etapa del proceso. Si la respuesta a esta pregunta fuera un no, entonces seguramente habrá una etapa posterior de nuestro proceso, de nuestro diagrama de flujo, en la que se aplicará la medida. Entonces, en ese caso, la medida de control se va a evaluar en esa etapa posterior que nosotros identificamos, y esta evaluación termina acá, ¿sí? Pasamos a la siguiente etapa en la evaluación, pero en este caso particular vamos a evaluar la medida de control en la etapa próxima que nosotros hayamos identificado. Si la respuesta es que sí, nos preguntamos si existen esas medidas de control. Si la respuesta a esa pregunta es que no, bueno, tendremos que implementar medidas de control, ¿sí? No puede haber un peligro significativo que no tenga una medida de control asociada. Por lo tanto, si nuestra respuesta es que no, tendremos que implementar esas medidas, por ejemplo, modificando el proceso o implementando medidas de control en el proceso de un proveedor de nuestra materia prima, podría ser el caso. Y si esto no es factible, bueno, nos queda siempre como última alternativa esto de informar al cliente o al consumidor sobre la presencia del peligro. Es decir, de alguna manera, si ese peligro no puede ser controlado, tendremos que trasladar el control hacia una fase posterior, en este caso ya a manos de nuestro cliente o el consumidor, vía información de esa situación o vía declaración, por ejemplo, de leyendas de advertencia. Si la pregunta 3, si existe medida de control, respondemos un sí, pasamos entonces a la pregunta 4. Y acá aparece ya esta famosa evaluación de primer nivel. La pregunta 4 nos dice si podría fallar la medida de control
con alto riesgo para la inocuidad del producto. Si se acuerdan, esta evaluación de primer nivel, la norma ISO 22000 a su vez la aperturaba en 4 cuestiones específicas. Si la medida de control tiene alto efecto sobre el peligro, si la medida de control se aplica específicamente para reducir el peligro a un nivel aceptable, si es la última medida de control, y si es una medida única, ¿se acuerdan? O sea, si no actúa de manera combinada. Si frente a estas preguntas, todas las respondemos como un no, o sea, estas 4 cuestiones, el equipo las responde como un no, entonces la medida de control sería categorizada como programa de prerequisito operativo. ¿Sí? Y ahí termina la discusión sobre la evaluación, podríamos decir, de la medida. Es decir, categorizamos la medida como programa de prerequisito operativo y pasamos a las etapas siguientes de nuestro proceso de implementación del sistema de gestión, que serían establecer el criterio de acción para ese PPRO, establecer nuestra estrategia de monitoreo, de vigilancia, y en caso de que ese monitoreo nos indique una falla, bueno, discutir sobre las posibles causas y consecuencias y sobre la necesidad de tratar el producto involucrado. Acá les dejo entre paréntesis algunas referencias a los requisitos, a las cláusulas normativas de la ISO 22000 que establecen justamente estos requisitos. Si en cambio, frente a la pregunta 4, que a su vez tiene estos 4 componentes, al menos alguna de ellas respondemos como un sí, bueno, pasaríamos a la pregunta 5. ¿Qué nos preguntamos en la 5? Si es factible establecer límites críticos medibles y monitoreos que nos permitan la detección oportuna y la corrección de las fallas. Si la respuesta es que no, bueno, nuevamente estaría frente a la decisión de categorizar la medida de control como un PPRO, o sea, como un programa de prerequisito operativo. Y por lo tanto, terminaríamos ahí nuestra evaluación y nuevamente avanzamos con estos 3 puntos, exactamente igual que en el caso anterior. Solo con la mención, ¿sí?, de que evaluemos, porque esta es justamente la situación de alto riesgo. Si recuerdan, es la situación de alto riesgo que veíamos hoy más temprano en nuestra tablita, ¿sí?, de doble entrada, columnas y filas. Si esa es la condición, bueno, evaluemos la posibilidad de rediseñar el proceso producto, evaluemos la posibilidad de robustecer las medidas de control. ¿Se acuerdan que dijimos? Los caminos para robustecerlas eran reducir la probabilidad de falla y o mejorar la factibilidad de detección. Y por último, preguntarnos sobre la necesidad de informar a clientes y consumidores en relación al riesgo. En cambio, si la respuesta a esta pregunta, si es factible establecer límites críticos medibles y monitoreos para permitir la detección oportuna y la corrección de las fallas, si la respuesta es un sí, entonces categorizaremos nuestra medida de control como punto crítico de control. Y ahí termina nuestro proceso. Si categorizamos como medida de control, si categorizamos como PCC, mejor dicho, la medida de control, luego avanzaremos con los siguientes pasos en el proceso de implementación de nuestro sistema de gestión. Es decir, establecer límites críticos medibles, establecer también la estrategia de monitoreo, de vigilancia para detectar fallas, y si se produjeran fallas, gestionar el producto potencialmente no inocuo involucrado. Insisto, tienen ahí a modo de referencia las cláusulas de la norma ISO 22000 que le establece estos requisitos. Entonces acá, bueno, les presento una alternativa, una herramienta vía un árbol de decisión para poder llevar a la práctica el proceso de seleccionar y categorizar correctamente las medidas de control. Bien, como decíamos, una vez que hayamos categorizado las medidas de control, tendremos que avanzar con la estrategia de seguimiento o de monitoreo.
un par de recomendaciones al respecto. Tener presente que ese monitoreo o que ese seguimiento para el caso de los PCC tendrá que tener una frecuencia y un diseño de método capaz de detectar oportunamente toda falla, de manera que nos permita también oportunamente el aislamiento y la evaluación del producto. ¿Sí? Si voy por el lado del PCC, mi estrategia de monitoreo tiene que permitirnos detectar rápidamente una falla de la medida de control para rápidamente también poder hacernos cargos del producto involucrado. En cambio, en el caso de los PPRO, el método y la frecuencia seleccionada para el monitoreo, para el seguimiento, tendrán que ser proporcionales a la probabilidad de falla y a la gravedad de las consecuencias. Es decir, si aún yendo por con una alta probabilidad de falla y una alta gravedad de las consecuencias, si aún en esa condición fuimos por el camino del PPRO, entonces tendré que elegir una estrategia de monitoreo lo más robusta posible, o sea, dentro de mis limitantes, lo más robusta, de modo que me permita detectar también lo más rápido posible esas situaciones de fallas potenciales. Y a su vez, otra recomendación es que cuando el seguimiento se basa en datos subjetivos, porque recuerden que en el caso de los PPRO podemos utilizar el criterio de acción observable, es decir, correcto, incorrecto, pasa, no pasa, cumple, no cumple. Si fuéramos por ese lado, o sea que nuestro criterio de acción es más bien observable, bueno, sería recomendable que el método esté respaldado por instrucciones, especificaciones, es decir, que podamos ayudar o reducir esa subjetividad en el mecanismo de control, estandarizando el método o utilizando especificaciones o lecciones de un punto, por ejemplo, fotografías, algo que clarifique qué significa un ok, no ok, qué significa un pasa, no pasa. Muy bien. Y por último, para ir cerrando, y también para que terminemos de redondear la relevancia de por qué es necesario elegir correctamente, seleccionar correctamente las medidas de control, quisiera revisar con ustedes las diferencias en los mecanismos de actuación frente al producto no inocuo potencialmente no inocuo involucrado cuando tenemos el desvío de un PCC o cuando tenemos el desvío de un PPRO. ¿Sí? Esta es una diferencia sustancial en relación a qué podemos y qué no podemos hacer con ese producto, siguiendo, por supuesto, los lineamientos normativos, o sea, siguiendo los lineamientos de la norma 22.000. Entonces, cuando el producto afectado proviene del desvío de un PCC, ¿sí? O sea, lo que no se cumple es el límite crítico, fíjense que la norma solo nos permite 3 posibilidades en cuanto a la disposición de ese producto. Ese producto debe ser reprocesado o puede ser redirigido para otro uso, siempre y cuando yo pueda demostrar que para ese otro uso no va a ser un problema, el desvío. O directamente, la tercera posibilidad es destruirlo, decomisarlo, ¿sí? Va a desecho. Fíjense que un producto elaborado bajo el desvío de un PCC, o sea, frente al incumplimiento de un límite crítico, no puede ser liberado bajo ningún motivo. ¿Sí? Solo reprocesado, redirigido a otro uso o decomisado, destruido. En cambio, si el producto involucrado es un producto que fue elaborado bajo una situación de desvío de un criterio de acción, es decir, lo que falló es una medida de control que fue categorizada como un programa de prerequisito operativo, sí hay alternativas, sí la norma nos brinda la posibilidad de liberar ese producto afectado, siempre y cuando podamos demostrar alguna de estas situaciones. O sea, podremos liberarlo si tengo alguna otra evidencia, además del propio seguimiento del monitoreo, que me permita demostrar la eficacia de la medida de control, es decir, que la medida de control funcionó correctamente.
Puedo liberarlo también si yo trabajo con una combinación de medidas de control y justamente, no sé, podría darse el caso que una medida de control falló, pero la otra medida de control que actúa de manera combinada con la primera compensó justamente la primera falla. Entonces, si el efecto combinado realmente logró el control del peligro, también es una situación en la cual yo podría liberar ese producto. O por último, también podré hacer algún tipo de análisis, por ejemplo, hacer un muestreo y analizar ese producto retenido, investigar el peligro en cuestión y si ese análisis me diera resultados satisfactorios, es decir, que se cumple con los niveles aceptables del peligro, bueno, será otra opción que tengo para poder finalmente tomar la decisión de liberar ese producto. Entonces fíjense que la decisión finalmente de ir por el lado del PCC o del PPRO no es simplemente una gestión o una actividad administrativa dentro del proceso de implementación de nuestro sistema de gestión, sino que tiene después sus consecuencias. Por ejemplo, en cuanto a qué puedo y qué no puedo hacer con el producto involucrado cuando esa medida de control realmente se termina desviando. Bien, y bueno, hasta acá los contenidos que yo tenía para compartirles. Bueno, estamos bastante cerca de la hora. Y sí, bueno, dejamos un espacio para responder si es que hubiese preguntas, respuestas, algo que no haya quedado claro. Muchísimas gracias, Pablo. Ha sido un placer escucharte en el día de hoy. Voy a proceder a hacerte las preguntas de todos nuestros participantes, ¿vale? Porque tenemos ahora unos minutitos para ello. En primer lugar, nos pregunta Jessica Navarro, ¿qué criterio puedo usar para definir qué criterios puedo usar para definir un PCC o un PPRO? Bueno, los criterios son un poco los que estuvimos compartiendo, o por lo menos un criterio que se puede utilizar es el que compartíamos en el desarrollo de la presentación, que es el árbol de decisión con sus preguntas, pero en definitiva cada equipo de inocuidad tiene la potestad de definir su propia herramienta para poder hacer esta evaluación y tomar la decisión final, siempre y cuando se asegure que en ese mecanismo, en esa metodología que puedan seleccionar, hayan contemplado estos requisitos de la evaluación de primero y de segundo nivel que exige la norma, la ISO 22000, ¿no? Perfecto. Nos pregunta Merdado Jan Chatifan, nos dice, ¿por qué si la factibilidad de detección de la falla en el proceso es alta se considera como más crítico? Si yo puedo detectar mi falla en el proceso, tal vez sería menos crítico. ¿Me puede aclarar este punto, por favor? Sí. O sea, a mayor probabilidad de detección de la falla y capacidad de tomar acciones correctivas oportunas, bueno, más características, digamos, de punto crítico de control tendría mi medida de control, o sea, la medida de control que estoy evaluando. Dicho de otra manera, o sea, lo voy a poner por lo opuesto, a ver si ayuda a entenderse. Si yo no tuviese alta capacidad de detectar la falla, es decir, si el diseño de mi monitoreo o vigilancia no tuviese alta capacidad, es decir, darse cuenta rápidamente de una falla y por lo tanto actuar rápidamente sobre el producto, no podría categorizar esa medida como PCC porque, insisto, fíjense que el producto involucrado luego no puede ser liberado bajo ninguna consecuencia. ¿Sí? El producto solo podría ser reprocesado, destinado a otro uso, siempre y cuando pueda demostrar que para ese otro uso no es un problema, por ejemplo, no sé, para alimentación animal, si fuera posible, o directamente tengo que decomisarlo. Entonces, si la medida de control realmente, si mi diseño de medida de control y diseño sobre todo el monitoreo no tiene capacidad de rápidamente darse cuenta de esa falla y de segregar el producto involucrado, yo no podría asignarle la categoría del PCC porque me estaría comprando un problema. O sea, cuando yo me dé cuenta de eso, probablemente ya ni siquiera el producto esté en manos
de la compañía, o sea, podría haberse ido ya al mercado. No sé si ayudó a Sí, aclarar. muchas gracias, Pablo. Y relacionado con esto, nos dicen que si podría dar un ejemplo concreto sobre un PPRO con probabilidad de falla alta y cómo hacerlo bajar a un PPRO de probabilidad de falla media. Ok. Bueno, los PPRO es más difícil, ¿no? Porque depende, por supuesto, de cada sistema y no hay respuestas únicas, pero hay muchos ejemplos de, por lo menos en mi experiencia, ¿no? De PPROs asociados al control de peligros físicos, como pueden ser tamices, como pueden ser filtros en algún proceso líquido. Entonces, bueno, si mi experiencia dentro de la fábrica indica que hay un filtro que se rompe rutinariamente o que la malla es muy frágil y por lo tanto se rompe, entonces cuando yo voy a hacer ese control es bastante habitual que me encuentre una rotura de la malla, un filtro roto, no sé, una junta de ese filtro que está deteriorada. Bueno, yo puedo robustecerla justamente modificando el diseño de ese filtro, colocando soportes que ayuden a darle más durabilidad o más robustez a la malla para que no se raje, cambiando, no sé, el material de una tela filtrante. Bueno, ese podría ser un ejemplo, pero insisto, en cada operación puede haber distintos ejemplos. Hacer la medida de control más robusta, justamente. Vale, y nos dice Josefa, Pablo, Sí. si para un peligro de contaminación con objeto extraño, es decir, un pelo, un trocito de madera, una viruta, se coloca un tamiz de malla inoxidable, al final de un proceso de fabricación de un alimento en polvo, el PCC sería el control de la integridad de ese tamiz. ¿Cuál sería la medida de control si debe ser medible? Bueno, muchas cosas. A modo de A ver, ejemplo, Pablo. cuando uno trabaja con un tamiz o con una malla, en general, en mi experiencia, les decía recién con el ejemplo anterior, esas medidas de control tienen más características de programas de prerequisito operativos que de PCC. Podría ser un PCC, pero por supuesto esa decisión surgiría de la evaluación que recién mencionábamos, pero algunos comentarios que, insisto, harían desde mi mirada que probablemente la balanza se incline más hacia el otro lado. La manera de controlar en general un tamiz o una malla de ese tipo es a través de una inspección visual, donde uno mira justamente o controla si ese tamiz se encuentra correctamente colocado y mira la integridad de la malla. Entonces, en general no hay un límite crítico medible ahí, es más bien un criterio de acción, donde uno dice si está correcto, está íntegro, sí o no. Entonces, insisto, en mi experiencia, en general esas medidas de control terminan siendo categorizadas más bien como prerequisito operativo y no como puntos críticos de control, por la dificultad de colocar un límite crítico medible y a su vez también porque tenemos poca capacidad de medir, de controlar en nuestro seguimiento, en nuestro monitoreo con una alta frecuencia la medida de control. Es decir, cuando uno controla un tamiz lo hace cuando abre, no sé, cuando inicia un proceso productivo o cuando termina un proceso productivo y en general no tiene una capacidad justamente oportuna de detectar cualquier falla, es decir, que detecta una falla cuando probablemente tenga bastante tiempo de haberse generado la falla. No es que ante una falla, ante una rotura de la malla, yo automáticamente tengo capacidad de darme cuenta de eso. Entonces, todas esas condiciones, cuando uno las somete a las preguntas que veíamos, hacen que en general, como digo, en general la balanza se termina inclinando para el lado del PPRO. Perfecto, Pablo. Bueno, vamos ya a finalizar. Hay un montón de preguntas más. Has dejado tu email de contacto, ¿verdad? Ahí podríamos estar aquí un buen rato porque la verdad que Lo hay un puedo montón poner de... ahí en el chat, está en el material, el mail, pero lo vamos a volver a escribir acá en el chat, Exacto. que seguramente les va. Es un tema que Cualquier genera pregunta podéis bastante. contactar con Pablo o con cualquiera de nuestras oficinas para responder a todas vuestras dudas. Pablo, ya lo has escrito, ahí está, perfecto. Muchísimas gracias, Pablo, por estar en el día de hoy con nosotros. Por favor, a Ha sido ustedes un por la placer oportunidad. escucharte, como siempre, y
bueno, esperamos volver a verte pronto. Muchas gracias. Que tengan todos buen día. Muchas gracias. Buen día.